Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 1 de Love Sea, Estoy soltero, basados en el libro. Me disculpo, la persona detrás le susurró eso de buena gana y él se movió para estabilizarse adecuadamente, aunque en realidad sonaba bastante feliz. Entonces, cuando la pareja llegó a la bahía, Comk estaba exhausto. Honestamente, podía decir que sus piernas se debilitarían cuando vio eso antes, y ahora porque pudo sentir aún más cuán grande era esa parte de ese hombre. Entonces, una vez más, pensó que no había forma de que pudiera resistir durante 3 días. Soy demasiado grande, ¿verdad? Dijo Connor sarcásticamente mientras miraba la motocicleta del tamaño completo, antes de volver su mirada al rostro del hombre exhausto. ¿O es en realidad que es demasiado pequeña? Según lo acordado, tengo que rendirme, ¿verdad? Com hizo una mueca ligeramente irritado, ya que el canadiense parecía divertirse discutiendo con él. Es solo estándar, ¿cuál es la diferencia? Sí, pero aún así, espero que nos llevemos bien. ¿Qué significa? El oyente frunció el ceño porque sintió que la compatibilidad de la que hablaba no era algo común, sino algo más en lo que no se atrevía a pensar, por lo que fingió una carcajada y rápidamente cambió de tema. Así que eres canadiense, ¿eh? ¿Y vienes a visitar a Tailandia solo? Com no estaba seguro de si un viajero habitual contrataba a Mood como guía. A menudo lo hacían en grupos, así que con suerte decidí preguntar, ¿alguien viene más tarde? Si Connor viajaba con alguien, Com pensó que tenía posibilidades de sobrevivir, pero solo yo estaré contigo. ¿Es eso así? Mira esto, actúas como si no quisieras estar conmigo. El hombre frente a él era lo suficientemente inteligente como para ver las comisuras de su boca ligeramente hacia arriba, por lo que fingió una sonrisa. Nunca dije eso en absoluto, pero tus ojos lo dicen, pequeño. Com levantó la cabeza para encontrarse de nuevo con esos ojos verde esmeralda, pero no discutió porque no era de los que discutían, y también sabía que no podía discutir con el hecho de que él era como un niño que no quería estar cerca de él, y solo con él, porque un hombre así es demasiado peligroso. Y un niño como él, si no tenía cuidado, podría ser atrapado por el tigre. Como ese brillo en tus ojos, él sonrió. ¿Qué está brillando? ¿Hay algo en mi ojo? Preguntó el chico sureño confundido, llevándose la mano al rabillo del ojo. Esta vez el joven rubio no respondió. Él solo sonrió ampliamente y miró hacia atrás. La playa blanca contrasta con el agua azul clara. Este lugar es tan hermoso como lo he investigado. La playa es hermosa, el mar es hermoso. Aunque Concrete a menudo es reacio a creer en palabras vacías, esta vez, como persona local, está bastante orgulloso de los elogios y puede admitir que la otra parte es realmente seria. Sabía que no era solo un cumplido formal, ya que sus brillantes ojos verde esmeralda miraban hacia el océano con un gran deseo de sumergirse profundamente y admirar su belleza oculta. Es realmente hermoso. Puedo asegurarlo, si quieres bucear con snorkel, puedo conseguirte un bote, incluso si es tarde, solo recorrer 1 o 2 islas. No, dejemos eso para mañana. Prefiero quedarme aquí porque hoy quiero nadar en esta área. ¿Puedes hacer kayak? Connor señaló los kayak de colores brillantes que habían salido a la superficie en la playa. Sí, conozco al dueño de este negocio. Entonces vamos. Cuando el invitado habló seriamente sobre viajar, el niño se sintió lo suficientemente cómodo como para trabajar duro también, por lo que Com lo llevó a través de la playa de arena directamente a una pequeña tienda de alquiler de kayaks, donde los turistas extranjeros regateaban con los comerciantes y en este caso, de que te lo estés preguntando, estoy soltero. Com ni siquiera había abierto la boca para saludar al tendero, cuando el hombre detrás de él escupió esas palabras que lo hicieron girarse y hacer un contacto visual sorprendido para encontrarse con un destello de diversión en sus ojos.
No pregunté. El chico sureño dijo con una voz que era más fuerte que antes. Bueno, ya que me preguntas de si alguien me seguiría, por eso te dije que estoy soltero. No te pregunté si estaba soltero, respondió el hombre, bajando un poco la voz. ¿Es eso así? El hombre de ojos verde esmeralda inclinó la cabeza mientras lo miraba. Pensé que tenías curiosidad, pero yo no. Com se quedó en silencio por un momento, porque en ese instante no pudo negar que tenía mucha curiosidad. ¿Este chico supercaliente ya tiene una familia? La expresión de asombro hizo que la persona frente a él se riera suavemente.